Hola mis hermanos, espero que se encuentren bien. Un domingo más congregados al nombre del Señor para escuchar su palabra, para alabarle y también para adorarle. Esperemos que este tiempo de verdad pueda ser aprovechado de una manera como cada uno de los hijos de Dios sabemos hacerlo. No solamente aprender, sino pedirle a nuestro Dios que su palabra pueda tocar nuestras vidas y nuestros corazones para que nuestra alma, en primer lugar, pueda ser compungida y al mismo tiempo pueda desprender olor fragante en alabanza y también en honra y gloria de su nombre. Hoy, mis hermanos, vamos a continuar con este tema que hemos venido tratando domingo tras domingo sobre los principios de Dios. Y hoy, como domingo tras domingo hemos venido hablando sobre este tema, hoy los voy a invitar a que vayamos al libro de los orígenes, al libro de los principios, al libro del Génesis. Vamos a leer allí en el capítulo 6 algunos detalles para poder entrelazar lo que hoy quiero compartir con el amado pueblo del Señor. Vamos a ir al Génesis capítulo 6 para empezar a conectar con lo que queremos realmente compartir el día de hoy. Dice aquí en capítulo 6 del Génesis, en el versículo 1, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Vamos a dejar hasta aquí por ahora la lectura y vamos a encomendar este tiempo en las manos del Señor, y para ello te pido que inclines tu rostro allí donde estás y orémosle a nuestro Padre Dios. Padre que estás en los cielos, te alabamos y te damos las gracias, en primer lugar porque eres el Dios eterno, creador del cielo y de la tierra. Eres el creador del hombre, así como también eres creador de los ángeles y eres creador de los astros, del mar y de todo lo que nosotros vemos sobre esta tierra. Te damos gracias porque eres soberano, te damos gracias porque eres inmutable, te damos gracias porque eres santo, te damos gracias, Padre, en este momento porque nos permites el poder abrir tu palabra para poder compartir de ella. Y lo que más deseamos en el corazón es que tu palabra pueda alumbrar nuestra mente, nuestro corazón, y que pueda así redarguir, pueda así producir algo dentro de nuestras vidas que pueda generar así alabanza, gloria, obediencia y honra a tu nombre. Guíanos, Señor, desde el principio hasta el fin, y que toda honra y que toda gloria sea para ti, porque tú te lo mereces. En el nombre de Cristo Jesús nos encomendamos y te damos las gracias. Amén y amén. Mis hermanos, como hemos venido aprendiendo sobre los principios, cuya definición de principio, como ya lo hemos dicho, son decretos, mandatos, son líneas que el Dios eterno ha trazado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y que estos principios no cambian, que estos principios no envejecen, que estos principios son eternos. Y partiendo de esa base, hoy vamos a considerar una parte muy, pero muy interesante de lo que Moisés, a través de este relato, quiere enseñarnos acerca, en primer lugar,
de Dios y en segundo lugar acerca de lo que somos nosotros como criaturas, como parte de esa creación. Y al mismo tiempo, revelado en este mismo capítulo 6, lo que es parte de esa otra creación que muchas veces está vedada a nuestros ojos, pero que ahí está presente, que es la creación angelical. Y esto, mis hermanos, ¿por qué lo citamos? Porque muchas veces cuando nosotros leemos la palabra de Dios, se reduce a nuestra capacidad y a nuestro entendimiento. Pero créame que a consecuencia del pecado, nuestra capacidad y nuestro entendimiento está limitado. No solamente en la parte visual, sino en toda nuestra estructura física como hombres o como mujeres. Hoy hemos leído este capítulo 6 que tiene que ver con el inicio de todo lo que originó el deseo de nuestro Dios de raer de sobre toda la faz de la tierra a todo ser viviente. Y lo que tenemos que comprender al principio es por qué aconteció eso. Bueno, el relato nos dice que viendo los hijos de Dios, cómo se multiplicaban y cómo crecían en maldad, esto es algo bien interesante. Y sin entrar mucho en detalle, pero sí es bueno para hacer la conexión, el término hijos de Dios. Nosotros sabemos que el Hijo eterno es el Dios eterno encarnado en la persona de su Hijo llamado Jesucristo. Él es el unigénito del Padre. Él es el Hijo a quien Él mismo llegó a decir, Él es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento. A Él oíd. A la nación de Israel se le llegó a llamar en cierta ocasión mi hijo como nación, pero no a los individuos que pertenecían a la nación de Israel. Hoy día, a los creyentes en Cristo, a los que nos hemos convertido al Evangelio, gracias a esa obra de la cruz, somos llamados hijos de Dios. De manera individual, porque dice la palabra de Dios que hemos sido engendrados por agua y por el Espíritu. Y hemos tenido un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento es producido en primer lugar por la palabra de Dios y en segundo lugar por la obra del Espíritu Santo. De tal manera que nosotros como creyentes somos hijos de Dios. Pero nos preguntamos, ¿por qué entonces aparece este término hijos de Dios en capítulo 6? Mis hermanos, la mayoría de los teólogos, la mayoría de los estudiosos de la palabra de Dios, basado en lo que dice la propia Escritura, estos hijos de Dios se estaba refiriendo a la parte angelical. Cuando uno llega, por ejemplo, a leer en el libro de Job, desde el capítulo 1 en adelante, nosotros vamos a ver expresiones como que los hijos de Dios se reunieron y entre ellos estaba Satanás. De tal manera que cuando nosotros empezamos a leer este término, hijos de Dios, no nos queda ningún, vamos a decir, sesgo de duda de que esto pudiera estarse refiriendo a ángeles, como parte de esa otra creación que Dios eterno hizo. Y entonces dice aquí que estos ángeles corruptos, que también se habían desviado, que también habían pecado contra ese Dios eterno, cuya creación fue mucho antes de la creación del hombre, dice, se juntaron con los descendientes de aquella simiente. Se juntaron con los descendientes de Adán. ¿Y qué terminó pasando? Algo aborrecible, algo en lo cual no nos lo podemos imaginar, donde precisamente esa creación angelical no estaba prevista que se uniera con los humanos, pero así aconteció. Y fue tal aquella vergüenza que había pasado dentro de la creación, que dice la palabra de Dios, que Dios se entristeció en su corazón.
dice que le dolió en su corazón haber hecho hombre sobre la faz de la tierra. Es decir, que viendo toda aquella descomposición moral, tanto en la parte espiritual como moral, de una desfachatez tan tremenda, Dios toma la decisión de raer sobre la faz de la tierra todo ser vivo. Mis hermanos, hay una expresión que quiero, antes de entrar en detalle. Versículo 6 del capítulo 6 dice, y se arrepintió. Esta palabra, se arrepintió Dios, muchas veces nosotros puede causarnos choque en nuestra mente, porque nosotros hemos leído a lo largo de la palabra de Dios que Dios no es hombre para que se arrepienta, porque Él es inmutable, Él no cambia. Entonces, la pregunta que tendríamos que hacernos, ¿a qué se refiere la palabra se arrepintió? Algunos estudiosos, y yo buscando algunas referencias para poder entender este versículo 6, dice que la palabra arrepintió, que aparece aquí en versículo 6, proviene de la palabra naham, que más bien de arrepentirse lo que quiere decir es lamentarse, como que le duele. Y esa es la verdadera realidad, porque Dios, como en principio, Dios no miente. Ahora, ¿cuál era la razón por la cual Dios, dice la palabra, que le dolió en su corazón y decidió quitar toda criatura, tanto de hombres como de animales? ¿Sabes cuál era la razón? El pecado. Un pecado que ya no solamente estaba presente en el género humano, sino que también estaba presente en la creación angelical. Esto es tremendo. Y entonces, cuando aparece el pecado, ¿qué resalta? El contraste. Aparece la santidad de Dios. Y cuando aparece la santidad de Dios, entonces se pone de manifiesto que tenemos que entender varias cosas. Por un lado, la santidad. Por otro lado, el pecado. Y ¿sabes qué? Por otro lado, el juicio. Son tres cosas que hoy yo quisiera que nosotros pudiéramos tener en nuestra mente y en nuestro corazón, allí donde tú me estás escuchando. Seas creyente de esta congregación Palabra de Vida Cuapa, o seas creyente de cualquier congregación donde tú estés asistiendo. O si eres una persona que todavía no has tenido la experiencia de la salvación, porque no has tenido la experiencia personal con Cristo Jesús, es importantísimo que puedas comprender este triángulo. Y quiero que lo encabeces como visualmente lo puedas ver en la parte superior, la palabra santidad. Y que del lado derecho o del lado izquierdo puedas ubicar dos palabras más. Una, el pecado, que Dios aborrece, y por el otro, que puedas ver una parte que tiene que ver precisamente con juicio. Pero dentro de todo este contexto que nosotros vamos a ir estudiando hoy como principio, el principio que aparece en este capítulo está basado, en primer lugar, que Dios es santo. En segundo lugar, que Dios no se arrepiente, no cambia. Él es inmutable, no varía. Es el mismo ayer, es el mismo hoy y será el mismo hacia el futuro. Por eso dice la palabra de Dios que Él es el alfa y el omega. No tiene ni principio ni fin. Él es el eterno. Y entonces cuando nosotros entendemos esto, mis hermanos, vamos a entrar hoy y le pido de todo corazón que le pida usted de manera personal que el Señor le pueda ayudar a iluminarle en su entendimiento, porque en nuestra propia naturaleza adámica, pecaminosa, muchas veces nos estorba esta naturaleza para poder comprender lo que Dios quiere enseñarnos. Porque no es fácil, aun cuando somos creyentes, aun cuando tenemos el Espíritu Santo, no es fácil.
Y entonces, basado en eso, ¿qué es lo que realmente nosotros tenemos que pedirle a nuestro Dios? Señor, ayúdame para que esta palabra yo la pueda entender. Y voy a comenzar, mis hermanos, tocando el tema antes de entrar con Noé y el arca, que son muy significativos a raíz de todo lo que Dios estaba haciendo dentro del capítulo 6, 7 y 8 con aquel hombre que iba a producir un juicio a causa del pecado, que ya he explicado. Tenemos que entrar en materia a entender dentro de ese mundo todo lo que tiene que ver con la palabra santidad. Pero fíjese, ¿por qué estamos reducidos nosotros a entender esa palabra santidad? Porque cuando yo escucho una palabra, sea cual sea, llega a mi mente una imagen. No llegan letras pegadas como en el alfabeto que usted y yo podamos manejar, ya sea el español, el inglés, el alemán. No llega una frase, una palabra unida por letras a mi mente. No, llega simple y llanamente una imagen. Y entonces cuando hablamos de santidad, llega el momento en que mi mente finita, limitada, puede tener una imagen. Y le puedo asegurar que si nosotros pudiéramos estar reunidos todos como si estuviéramos en la congregación y yo le preguntara, mi hermana, mi hermano, ¿qué imagen le viene a su mente cuando escucha la palabra santidad, refiriéndose a ese Dios eterno? Y le puedo asegurar que va a haber una diversidad, desde unas muy limitadas, unas un poco más grandes, etcétera, etcétera. Pero siempre va a ser algo pequeño, porque una palabra no puede representar exactamente lo que tiene que ver con la santidad de Dios. Y hoy que les habla, no esté pensando allí que es un hombre muy santo. No, no, porque estaría mintiéndole a cada uno de los que me está escuchando. Miserable de mí si pudiera hoy pretender erigirme como una persona santa, más allá de la descripción de lo que Dios dice acerca de sus hijos. Que somos santos porque Él nos ha apartado de ese mundo pecador, perverso, y nos ha colocado en otra posición, en la posición de su Hijo. Y por esa razón, hoy yo puedo decir, soy santo. Pero más allá de eso, no puedo decirlo. ¿En qué sentido? En que permanezco en una naturaleza caída, adámica, pecaminosa, la cual dice el apóstol Santiago, que la misma boca que utilizamos para glorificar, honrar y santificar el nombre del Dios eterno, con esa misma boca niego, hablo mal, ofendo, de tal manera que no pudiera yo estar aquí parado hablando de estos términos, sobre el término de santidad de Dios. Sin embargo, lo voy a hacer a la luz de lo que dice la palabra de Dios. Voy a hablarlo acerca de lo que dice el Dios eterno en este sagrado libro. No soy yo, es el libro de Dios, es la palabra de Dios para que entendamos el término de lo que hoy queremos compartir con ustedes, mis hermanos. Y para eso les voy a invitar a que nosotros vayamos al libro del profeta Isaías, capítulo 6. Vamos a ir al libro del profeta Isaías, capítulo 6, para que nosotros podamos comprender un poco más acerca de esta santidad. Capítulo 6, y vamos a comenzar desde el versículo 1. Dice aquí, mis hermanos, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros,
con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. Voy a comenzar citando varias cosas sobre el término santidad. Como dije al principio, mis hermanos, describir la palabra santidad sería algo pretencioso describirlo con una palabra. Pero en este caso, de Isaías capítulo 6, como todo el libro de Levítico, que se encarga de enseñarnos a la luz de su palabra la descripción de lo que es este Dios santo, de lo que realmente representaba esa santidad, desde ese punto quiero que empieces a imaginártelo. Y quiero como que si tú ahí en casa donde estás, tuvieras teniendo la misma visión que aquel profeta Isaías estaba viviendo. Y voy a comenzar, mis hermanos, en primer lugar, diciéndote que Isaías estaba fuera de aquel lugar, estaba fuera de aquel sitio. Y entonces lo primero que ve son a unos serafines que estaban encima de aquella majestuosidad, de aquel resplandor, de aquella parte sublime, de aquella persona que estaba ocupando aquel lugar. Los serafines, en el único sitio en la palabra de Dios que aparece la palabra serafín, es en el profeta Isaías. Y en esta porción de capítulo 6, no más se repite. Ahora, ¿quiénes son y quiénes eran los serafines? Una descripción muy breve, pero que es muy válida para nosotros entender esa parte de la creación de los ángeles. Los serafines estaban allí ocupando un sitial y dice la palabra que Isaías lo describe y dice que tenía un rostro y una apariencia de hombre, pero que tenía 6 alas. ¿Y qué hacían esas 6 alas? Dice la palabra que Isaías contemplaba aquella escena y veía que con 2 alas cubrían el rostro. Con 2 alas cubrían los pies y con 2 alas volaban. ¡Wow! ¡Qué escena que estaba viendo allí Isaías! Empezando por aquella que era una criatura similar a él, pero que había un poder reverencial impresionante, porque seguía siendo una criatura. Y dice la palabra que con 2 alas cubrían el rostro, una señal de reverencia absoluta. No se atrevían a ver el rostro de aquel que jamás nadie llegó a ver, ni siquiera Isaías, aun cuando muchos quieren tratar de dar a entender aquella experiencia vivida por aquel hombre, pero no fue cierto. Solamente una persona ha contemplado el rostro
y ha estado en la presencia inmediata de ese Dios eterno. Se llama su Hijo Jesucristo. No ha habido otro. Pero ahí estaba la escena. Ahí estaba Isaías contemplando a aquel serafín. Ahí empieza la solemnidad. Ahí empieza la majestuosidad. Ahí empieza a manifestarse todo lo que tenía que ver con aquel ser extraordinario. Que las palabras son finitas, son pequeñas, reducidas a su máxima expresión para poder describir aquella escena. Pero ahí estaba Isaías contemplando aquella cosa tan hermosa. Y era una criatura. Pero dice la palabra de Dios, en la descripción de aquello que él estaba viendo, dice la palabra: por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Muy parecida la escena que contempló Moisés allí cuando vio aquella zarza encendida. Se maravillaba cómo aquella zarza no se consumía por aquel fuego. Era la misma experiencia que la nación de Israel, a través de aquello que Dios le había pedido que hicieran, un tabernáculo, para que pudiera estar la presencia de Dios, también lo estaban viendo cuando aquella arca le pidió Dios a Moisés que construyera 2 querubines. Ya no eran serafines, eran querubines. ¿Y qué hacían estos querubines? No tenían 6 alas, tenían 4 alas y estaban sobre el propiciatorio, como protegiendo toda la parte santa de lo que representaba la nación de Israel. La tabla, los 10 mandamientos, el maná y toda aquella vara que había reverdecido, que fue utilizada, pero que reverdeció, señal de ello del mismo Cristo bendito. Ahí estaban, la parte solemne, la parte santa y todo lo que Dios le enseñó a la nación de Israel a través de aquellos querubines. Ahí estaba la presencia de Dios, habitando en medio de aquellos querubines. Eso es más allá que una simple descripción con una palabra. Era lo que Dios quería que la nación de Israel y toda la creación pudiera contemplar precisamente lo que era la santidad de Dios. Por esa razón, mis hermanos, y por algunas otras que probablemente desconozcamos, Dios, cuando ve allí en el Génesis capítulo 6 que la tierra se había corrompido por la maldad, dice: Dios no puede cohabitar donde está el pecado. Dios no puede estar en presencia de algo malo y perverso. No puede. Por eso Dios generó juicio sobre aquella creación. La santidad de Dios. Una santidad que quedó perplejo cuando aquel profeta llegó a decir: ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Esa expresión, ¡ay de mí! Aquí está. Ya te la cito. Perdone que no la tengo aquí a la mano porque no tengo las notas. Pero él dice: ¡ay de mí! Soy hombre muerto. Porque un hombre que ha tenido labios impuros y que pertenece a un pueblo de labios impuros han visto tu gloria, tu majestad, tu santidad, tu resplandor. Eso se refiere a lo que es ser santo. ¿Y sabes algo más? Te voy a decir lo siguiente. Cuando leo en el Salmo 19 sobre todo lo que hace la creación, Salmo 19, Salmo 19 y el versículo 1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Sabes qué?
aquellos serafines que estaban allí como parte de esa creación angelical. Su objetivo era mostrar adoración, era mostrar servicio a ese Dios eterno. Eso hacían los serafines. Y esos querubines que estaban allí resplandeciendo y protegiendo, así como el que fue colocado en el huerto del Edén afuera, para que el hombre no extendiera su mano y comiera del árbol de la vida, esos querubines y esos arcángeles, como el arcángel Miguel, que peleó con el propio Satanás para pelear por el cuerpo de Moisés, representaban la parte de la creación invisible que nosotros no vemos, pero que estaba representando esa santidad de ese Dios eterno. El hombre, los animales, los astros, todo adora y glorifica a Dios. Para eso fuimos creados. La pregunta es, aquellos que estaban así corrompidos, aquellos que se habían desviado, que se habían entremezclado como parte de esa creación que había sido creada para adorar a este Creador, para servirle a este Creador, para alabar a este Creador, ¿lo estaban haciendo? No lo estaban haciendo. Por eso se desata la ira de Dios y trae juicio sobre aquella creación. Y solamente Noé es salvado junto con su familia, porque dice la palabra de Dios que él por fe creyó y él se convirtió en pregonero de justicia. Por más de aproximadamente 120 años estuvo así pregonando aquello que había de acontecer. Fue fiel a ese Dios eterno. Y quiero mencionarte dos cosas, amigo, que me estás escuchando en cualquier parte donde te puedas encontrar, que no tengas la experiencia de la salvación. Aquella arca que estaba representando el sacrificio de Cristo y todo lo que en Cristo Jesús se puede alcanzar. Dice la palabra de Dios que fue Dios el que cerró la puerta cuando entró Noé con su familia. Cerró la puerta. Y después de aquel tiempo, de aquellos 40 días, y 40 noches que estuvieron lloviendo sobre la faz de la tierra hasta que descendieron las aguas, dice la palabra de Dios que Dios le dijo a Noé, sal y multiplícate y empieza a crecer. ¿Y sabes qué? Hoy puedo decirte, ojalá tú te puedas refugiar en esa arca que es Cristo Jesús. Ojalá que hoy tú pudieras alcanzar esa bendición de poderte unir a esa parte de esa gracia. ¿Sabes por qué? Porque en plena santidad, en manifestación de pecado, en manifestación de adoración y de servicio, ¿sabes algo? Hay un juicio, pero dentro de ese juicio hay una manifestación de gracia. ¿Sí? Así como lo escucha. Una manifestación de gracia, como lo hubo con Noé, hoy lo hay para ti. Pero hay esa línea muy fina entre santidad, juicio y gracia. Dice la palabra de Dios que Dios no perdonó siquiera a su propio hijo, sino que en la cruz Él cobró todas las demandas de su justicia. Él en la cruz cobró todo lo que el hombre no podía pagar. Y por esa razón es que dice la palabra de Dios que aquellos momentos de mayor sufrimiento que tuvo el Señor fue cuando Él se encontraba en Getsemaní. Fue cuando Él pudo expresar aquella oración al Padre. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sabes por qué? Porque Él entendía a plenitud lo que representaba la santidad de su Padre. Y sabía lo que el pecado había de originar. Y que el pecado de toda la raza humana había de ser cargado en Él. Por eso Él sabía de que su Padre no iba a pasar por alto aquel juicio. Y así fue.
Así fue. Llegó a experimentar momentos tan tremendos como aquella exclamación en la cruz cuando el Señor llegó a decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No utilizó el término Padre, utilizó Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tu amigo y yo, que hoy estamos aquí presentes y que puedas estar escuchándome en cualquier lugar, el Dios eterno desamparó a su propio Hijo para protegerte a ti, para brindarte un medio de salvación. Y gracias le damos a nuestro Padre Dios por esa bendición. Pero mis hermanos, siguiendo con el tema que nos ocupa en esta mañana, aquella creación angelical, de la cual dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 1 o capítulo 2, no me recuerdo exactamente la cita, dice, pero el hombre que fue hecho un poco menor que los ángeles. Así es. Esta naturaleza y esta creación nuestra es un poco menor que esa creación angelical. Una creación que tú y yo visiblemente no podemos contemplar, pero están allí, están aquí. No los puedo ver. Y mira, amigo, y mira, mi hermano, que me escuchas. Leyendo una porción en la parte del libro de Número, cuando aquel hombre Balaán, dice la Escritura que estaba tercamente huyendo así el llamamiento y el mensaje que Dios le había dicho. No quería así ver lo que estaba aconteciendo y no lo podía ver. Dice la palabra de Dios que aquella asna, animal de carga, llegó hasta contemplar el ángel que estaba así en medio del camino. ¿Y sabes qué pasó? Seguía insistiendo tercamente porque no ve lo que está aconteciendo, porque desconoce lo que está pasando dentro de su entorno, dentro de su contexto. ¿Y sabes algo? Dice la palabra de Dios que el ángel le permitió a aquel Balaán que lo viera y se sorprendió. Mis hermanos, tú que estás en casa, imagínate por un instante que pudieras ver un ángel, una criatura del Dios eterno. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo me sentiría? Pequeñito. Y eso que es una criatura. Ahora, imaginémonos por un instante, mis hermanos, cuando nosotros estamos en la presencia de Dios y que nosotros pudiéramos tener una visión como la que llegó a experimentar este hombre Isaías. Algo poderoso, mis hermanos. Muchas veces por lo ruidoso y por el andar cotidiano donde nosotros nos movemos, que hacemos las cosas tan rutinarias, que nos olvidamos que cuando hablamos acerca de ese Dios eterno, simplemente lo expresamos como unas palabras. Y la gente se expresa de Dios como algo simple, como algo sencillo. Y dice, no, es que yo también creo en Dios. Y la Biblia dice, es que los demonios también creen y tiemblan. La pregunta es, ¿cuántas veces hemos temblado en la presencia del Señor? ¿Cuántas veces hemos temblado? ¿Cuántas veces nos hemos movido dentro de la presencia de Dios? Dice la Escritura en capítulo 6 del profeta Isaías, que cuando aquel hombre vio a aquel que estaba sentado en el trono y sus faldas llenaban todo aquel lugar, dice la palabra de Dios que hasta los quisieles, hasta toda la parte inanimada que no era un ser vivo, ante aquella presencia, ¿sabes qué? Se estremeció. Así lo dice la palabra de Dios. Las paredes se estremecieron frente a la presencia de Dios. Nosotros nos estremecemos ante su presencia. Es tremendo, mis hermanos. Vuelvo y te repito, no te fijes en mí. Yo tengo que responderle a mi Dios por mi propia vida delante de Él.
por lo que me ha mostrado y por lo que me ha enseñado. Es algo muy personal. No lo puede hacer otro por ti. Es tu experiencia realmente de lo que vivimos como hijos de Dios. Y te voy a decir algo más, mis hermanos. Mira, esa creación angelical que es digna de admiración y que hoy vergonzosamente mucha gente así practica el seguimiento hacia ángeles, pues déjame decirte algo. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6, versículo 3, que los creyentes en Cristo, los que conformamos la parte de la iglesia, los que somos miembros de esa iglesia, vamos a juzgar a esta parte de la creación que se llaman ángeles. Imagínate el privilegio como creyente. Imagínate la honra y la bendición con que Dios nos ha dado por el hecho de yo haber aceptado a su Hijo como mi Salvador personal. De que esa creación angelical, a la cual es de mi asombro para cualquier ser humano mortal, dice la palabra de que nosotros vamos a juzgarle, porque también han pecado, porque también han caído en juicio, en desgracia, como lo hizo Satanás, pero que no ha sido el único. Esa es la realidad, mis hermanos. Pero te voy a decir algo más. Quiero terminar con una porción que nos enseña acerca de esta verdad tan grande que Dios quiere que tú y yo conozcamos, tanto como creyente como persona que no es creyente. Y te voy a invitar que abras tu Biblia en Hebreos capítulo 12. Vamos a leer allí, mis hermanos, en Hebreos capítulo 12, detalle por detalle, paso con paso, lo que este escritor, dirigiéndose a los convertidos de Dios, le dice. Te invito, abre tu Biblia y que cada palabra pueda resonar en tu mente y en tu corazón. Hebreos capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 12 y lo voy a ir leyendo despacio porque cada palabra tiene que ver con ese juicio que Dios trajo sobre la raza humana a través del diluvio. De cómo Noé junto con su familia fueron salvados y cómo toda la descendencia que hoy nosotros conocemos en todas las razas sobre este mundo provienen de esos tres hijos de Noé, de Sem, de Cam y de Jafet. Y de donde proviene y sigue y continúa la simiente de Cristo. Y mira lo que él dice aquí en capítulo 12, versículo 12. Dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Un encuentro personal con nuestro Dios. Si estás caído, si estás con desánimo, imagina la visión que tuvo Isaías de su Dios eterno. Dice, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. La profecía de Isaías iba dirigida porque se iba a producir un juicio sobre la nación de Israel, porque se habían desviado completamente. Y ahora aquí el texto sagrado nos vuelve a decir, seguid, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mis hermanos, ¿qué sería de nosotros si no fuera por la misericordia de nuestro Dios? ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos a un abogado? Y más que un abogado, tuviéramos a un mediador. Y cuando me viene a la mente la palabra mediador, no hay posibilidad de que no entienda que cuando un mediador, para poder mediar entre dos partes,
tiene que conocer a ambas partes. A ambas partes. Porque de lo contrario no podría. Y ese Jesús, actuando como mediador, conocía de la santidad de su Padre Dios. Y sabía que aborrecía el pecado, pero también entendía la debilidad del hombre caído en miseria, aún a pesar de haber sido redimido con su propia sangre. Y él, actuando como mediador, él dice: seguí la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No hubiese sido posible nosotros llegar a la presencia de Dios y estar sentados en lugares celestiales si no hubiese sido que hubiésemos sido arropados por la misma presencia del Hijo, y que el Padre en su santidad de gloria vea a sus hijos a través de su Hijo unigénito, el Cristo viviente. Mira, pero dice aquí: mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna vez raíz de amargura os estorbe y por ella muchas sean contaminados. Y te invito a que leas toda esta porción hasta el final del capítulo 12. Pero antes voy a citarte lo siguiente. Dice, mirad, versículo 25, que no desechéis al que habla. No desechéis al que habla. No te fijes en mí, no te fijes en el pastor, no te fijes en el que enseña. No. Lo que dice el libro. Lo que dice el libro. Él es el que habla. Por esa razón Isaías no podía mantenerse en pie. Y uno de aquellos serafines, ¿sabes lo que hizo? Agarró y tomó una brasa encendida en tenaza. Así estaría tan encendida que no podía así, ¿sabes qué? Tomarla con la mano. Porque él representa el mismo fuego eterno. Ese fuego que nace, que brota de la misma presencia del Dios eterno. Y sin embargo dice la palabra que lo puso en los labios de aquel hombre Isaías. ¿Para qué? Para santificarlo, para purificarlo, como lo ha hecho contigo y como lo ha hecho conmigo. Bendito Dios. Gracias te doy, Padre, porque si no fuera por Él, yo no pudiera estar hablando estas palabras delante de ti, porque sería consumido por el mismo fuego. Pero dice la palabra de Dios, ¿sabes qué? Dice, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como las cosas hechas para que queden las inconmovibles. Y dice, así que, y esta es una palabra para ti y para mí que somos salvos. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Tres cosas muy poderosas. Primero, para que tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. No hay posibilidad de un servicio si no hay gratitud. Pregúntate en tu corazón, ¿hay gratitud? Si hay gratitud, hay disposición de servicio. Y no cuando tú quieras, no es cuando las cosas estén dadas o estén acondicionadas. No, mis hermanos. Dice la palabra de Dios que después que aquel carbón fue colocado en la boca de Isaías, contemplando la santidad de Dios, y cuando el mismo Dios eterno
y el mismo Señor que estaban allí presente, porque aquellos serafines estaban diciendo, santo, 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 hablaba de la manifestación de sus tres personas. ¿Y sabes qué? Cuando Él dijo, ¿y a quién enviaremos? ¿Y a quién llevaremos? ¿Y sabes lo que aquel hombre dijo en aquel instante? He aquí, envíame a mí. Mis hermanos, cuando contemplamos por un lado la santidad de Dios, cuando vemos por otro lado el pecado del hombre, y cuando vemos por otro lado el juicio de Dios, y cuando contemplamos a esos serafines adorando y sirviéndole a Dios, para eso fue hecha su creación, de la cual tú eres parte y yo soy parte. Basta que hoy sintamos en el corazón ese llamado y ese deseo. ¿Sabes de qué? De adorar y de servir. Que Él pueda bendecirte grandemente, mi hermano. A ti, mi amigo, que me estás escuchando, Dios pueda tocar tu corazón para que Dios pueda permitir en tu vida que puedas ver tu pecado. Y que dice la palabra de Dios, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Él te pueda bendecir grandemente. Vamos a orar dándole gracias a nuestro Dios por esta palabra. Padre, te alabamos y te damos gracias, Señor, por este momento sublime, solemne, porque estamos en tu presencia. Estamos en tierra santa, como dijo así aquella voz que el mismo Moisés escuchó. Quitad el calzado de vuestros pies, porque el lugar donde estás pisando, tierra santa es. Hoy estamos en tu presencia, Señor, invocándote, alabándote, adorándote y testificando de tu santidad, de tus juicios, pero también de tu gracia, permitiendo que tu palabra pueda producir en el corazón mayor temor, mayor reverencia y mayor disposición de servirte. Que tú puedas hacer la obra en cada uno de nosotros, Padre, para que podamos servirte, agradecidos por toda la obra que Cristo Jesús hizo a nuestro favor. Para ti sea la honra y la gloria, en el nombre del Señor. Amén y amén. Mis hermanos, hasta una próxima. Que Dios te bendiga grandemente.